Bueno, bienvenidos a este curso introductorio de Excel. Es un nivel inicial. La idea de este curso es que ustedes se lleven desde un punto de vista práctico algunas herramientas correspondientes a un nivel básico de Excel. Eh, la agenda es esta que ven acá, los temas. Primero una introducción a la interfaz y creación y guardado de archivos. Después vamos a hablar de tablas, creación y manejo de tablas, lo que es una tabla en Excel. El tercer punto tiene que ver con el formato de las celdas, cómo cambiar el formato cuando se trata de números, cuando se trata de fechas, cuando se trata de textos. Luego vamos a hablar de fórmulas y funciones básicas, que tiene que ver con operaciones básicas, como sea sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y algunas funciones básicas. Después lo que es referencias, cuando hablamos de absolutas y relativas. El manejo de datos, lo que es ordenar y filtrar datos. Vamos a hablar de formatos condicionales, el tema de las reglas específicamente. Con respecto a validación de datos, vamos a tocar algunos puntos, no todo, lo que tiene que ver con restringir el tipo de dato cuando se ingresan datos a una celda. Y por último vamos a hablar de gráficos, cómo crear un gráfico y qué gráficos hay disponibles desde el punto de vista básico. Arrancamos con la interfaz del usuario. Yo no me había presentado, me llamo Ariel Bonet, soy ingeniero industrial y me especializo en datos. Actualmente soy arquitecto de datos y tengo más de 20 años de experiencia trabajando en diferentes empresas y diferentes sectores. Bueno, ahora sí, interfaz del usuario. Vamos a ver algunas slides así rápido porque así después vamos a ver en el Excel cómo se pueden hacer las diferentes cosas, ¿no?, que hemos mencionado en la agenda. La primera slide tiene que ver con la cinta de opciones Home o pestaña de inicio. Acá vemos, como se puede observar, en principio el clipboard, que tiene que ver con acciones de cortar, pegar. Después tenemos el manejo de las fuentes, el font, tiene que ver cuando uno selecciona la tipografía, el tamaño, el color de la letra, el fondo del background de- del texto. Después tenemos alineamiento, que tiene que ver cuando uno quiere centrar ese texto eh, para gestionar el diseño de la celda, como está mencionado acá. Después tenemos el tipo de dato, cuando hablamos de números, de fechas, de monedas. Y por último tenemos styles, que tiene que ver con gestionar los formatos dinámicos. Hay algunas cositas más, pero bueno, para iniciar a nivel básico, vamos a ver estas. En la segunda slide vemos la pestaña insertar o insert. Acá vamos a ver específicamente dos sectores. Tiene que ver con la creación de tablas, como vemos donde dice tables. Y vamos a ver el tema de los gráficos, como se ve los charts. También vamos a hablar de fórmulas, en la pestaña de fórmulas. Acá vamos a ver cómo se puede observar la librería básica. Vamos a ver la pestaña de data o de datos. Acá vamos a ver los dos sectores que tienen que ver con filtrar y ordenar y las herramientas de datos, el tema de la manipulación. Bueno, así a nivel general habíamos visto la cinta de opciones y vamos a ver lo que está por debajo es la barra de fórmulas, como se puede ver, que está señalado, y abajo vamos a ver el área de trabajo, que es las celdas, y debajo de las celdas el panel de navegación donde están las diferentes hojas que uno va a ir creando. Hay un punto más que tiene que ver con la creación y guardado de archivos. En la cinta de opciones, cuando uno selecciona, puede seleccionar File, le va a abrir una opción donde tiene diferentes selecciones posibles que tienen que ver con guardado de archivos nuevos o búsqueda, abrir un archivo. Bueno, cuando
podemos ir ahí a esa parte, pero también tenemos el botón disponible que tiene que ver con el botón de guardado. El auto guardado cuando se trabaja en la nube siempre está activado. En este caso no estamos trabajando en la nube. Y el botoncito al lado que vemos que es como un disquito es el botón de guardado de archivo. Si ese archivo es nuevo y lo seleccionamos es como un guardar como. Así que se va a guardar el archivo. Por eso nos vamos a File. Después cuando veamos el Excel les muestro lo que se ve en File para que sepan de lo que estoy hablando. Bueno, acá tengo un Excel abierto, como les había mencionado. Lo abrí, me crea el libro 1, Book 1. Y acá tenemos las diferentes pestañas en la cinta de opciones, como se ve en la parte superior. Después tenemos la barra de fórmulas, el área de trabajo y por último donde están las hojas, que está acá abajo. Em, a nivel de cinta de opciones, el Home es la pestaña inicial, donde vemos las opciones de Clipboard, después de Font, Alignment, Numbers, que tiene que ver con el tipo de datos, y Styles, como habíamos hablado. Después en Insertar habíamos dicho lo que era crear una tabla, que lo vamos a ver ahora, lo que es Charts, que son gráficos. Después hablamos de fórmulas con las fórmulas de la librería básica, que es lo que vemos acá. Después vamos a ver cómo se usa. Data, ¿sí? Que tiene que ver con... vamos a hablar de Sort and Filter, que es ordenar y filtrar. Y las herramientas de datos, la Data Tools, que acá vamos a ver algunas cosas, no todo. Em, y después creo que ya no habíamos, para el nivel inicial, eran esas opciones, esas pestañas. Después dijimos que en File, cuando uno presiona, ven que le cambia la interfaz. Puede, si lo desea, puede crear un nuevo archivo, como se observa en este botón, pone New y selecciona el Black Workbook y le va a aparecer un nuevo archivo. Puede abrir nuevos archivos, puede compartir, puede guardar como, puede imprimir o exportar. Bueno, son una serie de opciones. Acá es seleccionar file y después si quieres salir de esta interfaz y volver al anterior, es con la flechita esta que ven acá, selecciona y va a volver al archivo. Y lo que se había mencionado es que como este archivo no está guardado, si uno selecciona el guardar, les va a permitir eh, guardar el archivo donde uno desee. Así que esta sería la parte de interfaz o el primer punto de la agenda. El siguiente punto de la agenda era el manejo de tablas y la creación, obviamente. Estos son los tres puntos o tres pasos que se realizan para crear una tabla. Así como suena, arrancamos con tablas porque es una forma de que ya empiecen a trabajar de manera ordenada con los datos. En la actualidad hay mucha vinculación de datos con diferentes bases de datos, diferentes fuentes, y más allá de que no sepan de esas tecnologías, eh, es importante que sepan que los datos tienen que estar ordenados, que los datos tienen que tener un tipo de dato y además de los beneficios que tiene el manejo de tablas. Ya lo van a ver con los diferentes puntos que vayamos viendo y van a ver por qué es importante manejar tablas. La creación de tablas es sencilla. Uno cuando selecciona el botón primero, donde inicia la tabla, como inicia acá, vamos a hacerlo después el ejercicio. Por ejemplo, seleccionamos la celda B2. Cuando hablamos de B2 es porque el área de trabajo, como habíamos dicho, es como si fuera coordenadas. Y desde el punto de vista de columnas se define por medio de letras y desde el punto de vista de filas se define por medio de números. Entonces cuando hablamos de B2 hablamos de la columna B, fila 2. Bueno, acá seleccionamos esta celda con el mouse y presionamos el botón que figura de Table, que figura acá. Esto nos va a abrir un pop-up, como vemos acá, que dice Created Table. Y en este Created Table, uno por lo general pone que hace un clic en el check que vemos acá
para decir que la primera fila va a ser una cabecera y después selecciona por medio de esta flechita, de este botón, cuál es el área que corresponde a la tabla. Cuando selecciona esta área, presiona OK y se les va a generar la tabla. Ahora lo vemos en el Excel. Bueno, estamos en la parte práctica de tablas. Bueno, en este Excel lo que tenemos es tres hojas donde en la hoja datos en bruto tenemos los datos. Después tenemos una hoja que son los lineamientos de los ejercicios que vamos a hacer. Y por último la tabla o la hoja tabla donde vamos a tener el resultado. En el primer punto, vamos a empezar con la parte práctica. El primer punto tiene que ver con el traspaso de información de datos en bruto a la tabla. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos primero los datos que queremos en el área de trabajo, salvo la última fila, van a ver por qué. Y acá le ponemos copiar, vamos a la tabla y pegamos en la celda E10 como para arrancar. Después toda la información se pega hacia abajo y hacia la derecha, van a ver. Y acá en pegar, tipo valor, y ahí se pegó hasta la fila 19. Perfecto. Después de esto, lo que menciona el ejercicio es transformar esta información que vemos acá en una tabla. Entonces vamos a la pestaña de insertar, tabla. Cuando presionamos el botón tabla aparece este pop-up donde dice crear tabla y ya está marcada la zona, pero si quisiéramos cambiar la zona podemos con esta flechita marcando, podemos seleccionar la cantidad de datos que querramos que pertenezcan a esa tabla, ¿sí? Y acá el encabezado. Siempre lo dejamos marcado porque la primera fila vendría a ser el encabezado. Si yo aprieto aceptar, me va a aparecer ya la tabla, ¿sí? Un punto importante, cuando nosotros tenemos tabla, aparece en la pestaña de diseño de tabla. Y en la pestaña de diseño de tabla vamos a ver un montón de atributos que tiene el uso de tablas. Uno de ellos, por ejemplo, o antes de empezar con todos, es el nombre de la tabla. El nombre de la tabla aparece un nombre por default. Nosotros vamos a cambiarlo. Vamos a llamarle lista de productos. Si yo lo presiono de esta manera y lo dejo así el nombre, va a saltar un error porque se prohíben los espacios en blanco. Así que pueden agregar algún símbolo, pegarlo todo sin espacios. Yo generalmente uso el guión bajo, lista de productos, y ahí quedó el nombre de la tabla. Hasta acá tenemos el nombre hasta el punto 3. Ahora vamos a ver qué pasa con las dimensiones automáticas. ¿Y qué es esto, no? Nosotros mencionamos que dejamos el último registro en datos en bruto sin pegar. Ahora sí lo vamos a pegar. Entonces seleccionamos, podemos usar control C o el botón. Si presionamos el botón, ya lo tenemos lo copiamos y lo vamos a pegar acá. Pegamos tipo valor y lo que ven es que la última información que yo pegué al finalizar la tabla pertenece a la tabla, automáticamente lo toma. Yo podría cambiarle en la pestaña de diseño de tabla, tengo el botón cambiar tamaño de tabla. Automáticamente ya me lo toma. Si yo agregaría un 21, por ejemplo, van a ver que pues, se vuelve a crear una fila dentro de la tabla. Esto es de manera automática. Y está bueno que lo sepan porque si ustedes quieren trabajar en tablas, se tienen que despreocupar que una vez que crean un nuevo registro, escriben algo abajo, se va a crear un nuevo registro dentro de la tabla. Y si tienen fórmulas dentro de esa tabla, se van a repetir automáticamente. Eso lo vamos a ver más adelante, pero para que vayan sabiendo. Así que ya tendrían toda la cantidad de registros de datos en bruto. ¿Sí? Que sigue el tema de crear tabla dinámica. Es un punto para que lo sepan, para los que usan tabla dinámica, si tenemos creada la tabla, hay una opción dentro de diseño de tablas que tiene que ver con resumir con tabla dinámica. Si yo presiono el botón, ya tengo marcado el rango que es la lista de productos, la tabla, y puedo pegarlo en la misma hoja existente, solamente les muestro cómo quedaría. Por ejemplo, en P10, le pongo a aceptar. Bueno, si ustedes ven, acá ya tengo la tabla dinámica creada. No les voy a decir cómo se usa porque es para un curso más avanzado, pero para que sepan que se puede hacer de manera muy sencilla. Así que estamos en la tabla nuevamente y hay un punto que tiene que ver con el tema de eh, eliminar los repetidos o los duplicados.
Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar uno de los registros así como está, control C, pueden usar el botón si quieren, y lo vamos a pegar tipo valor. Como ven, es el mismo que vemos en la fila 22, es el mismo de la fila 31. Es el ID 12 de la tabla. Los ID por lo general no se repiten. En realidad, los ID, como son valores claves, no se tienen que repetir. Es una regla. En este caso, uno va escribiendo y quizás se confunde, y si tiene 500 líneas, puede pasar que se le pase algún repetido. Por ende, hay una opción dentro de diseño de tablas que es quitar duplicados. ¿Ven? Es simplemente apretar el botón, se selecciona el campo que uno quiere comparar. Vamos a dejar todos en este caso, podría dejar solamente ID. Y entonces cuando pongo aceptar me dice si encontré uno y lo quité, que fue el último. Así que automáticamente ese que estaba repetido ya no existe más. Y de manera muy sencilla, si tuviéramos muchos duplicados, hace lo mismo. Así que eso es un punto del tema de repetición de duplicados. Y ahora vamos a ver el tema del diseño de rango. ¿Qué es esto? Dentro de diseño de tabla, cuando uno selecciona, puede convertir la tabla a rango. ¿Qué es esto? Ya no deja de ser una tabla. ¿Ven? Ya no tengo más la pestaña. ¿Y qué puedo hacer con esto? A nivel de manejo de datos siempre se prefieren tablas. A nivel de estética, lo que uno puede usar es el merge cuando no tiene tablas. Si yo ordeno esto y digo, tengo todos estos registros que son productos blancos, yo podría insertar o utilizar la opción combinar o merge, y lo que me hace es unir esas tres filas. A nivel estético está bueno. Ahora, si yo quiero usar un filtro, miren qué pasa si filtro por blanco. Aparece una fila sola. A nivel funcional puede tener errores, puede generar errores. Por eso yo recomiendo siempre usar tablas. Bien, ya está. Ahora vamos a volver a las tablas. Bien, ahí está. Diseño de tabla. Ya tenemos la tabla que teníamos antes. Ahora queda el tema de los segmentadores o slicers. Bien, dentro de la opción de diseño de tabla, en herramientas vemos insertar segmentación. Vamos a insertar de talla y color. Es simplemente cliqueando y eligiendo qué campo queremos segmentar. No es otra cosa más que filtros, ¿no? Una manera diferente de filtrar. Porque si ustedes ven, por ejemplo, yo puedo filtrar el blanco, me va a filtrar el blanco. Yo puedo, aparte del blanco, puedo usar selección múltiple, como vemos acá. Cliqueo esta opción y puedo elegir el marrón. Y además puedo usar otros filtros. En este caso, si yo selecciono los dos colores, me está diciendo que a nivel de talla hay disponibles hasta del 41 al 44. El resto, que están como grisados, están no disponibles. No hay registros. Entonces, bueno, ahí podemos seleccionar. Hay una opción, acuérdense, los slicers pueden ser seleccionar en forma individual o múltiple, seleccionando esta opción. Podemos también quitar los filtros, y también hay una cuestión de diseño. Si yo selecciono talla, por ejemplo, le puedo cambiar el diseño que yo quiera. Puedo mandarla de adelante y atrás como si fuera un PowerPoint. Puedo cambiar las dimensiones, y también puedo, si por ejemplo ustedes me dicen, mira, lo grisado yo no lo quiero ver, bueno, puedo ocultar elementos que no contienen datos. Y ahí está las tallas que tienen de esos colores. ¿Sí? Ahora vamos a eliminar los filtros. Vamos a eliminar los filtros. Ya vendríamos a tener la misma tabla que teníamos al principio. Un punto más, podemos usar filtros que quizás ustedes conocen, los estándares. Sí. Cuando seleccionamos la pestaña de diseño de tabla, tenemos la opción de quitar el botón de filtro o agregarlo, como ven acá. Bien. Y esto ya vamos a ver en la sección de filtros, que te permitiría trabajar con filtros como ustedes ya quizás conocen. Esto es la sección de tablas. Así que ahora vamos a continuar. Continuando con el curso, vamos a hablar del formato de celdas. Vamos a trabajar sobre la pestaña Home. En la cinta de opciones, por un lado tenemos el font o las fuentes.
Tenemos la opción de poder hacer grab, que ahora vamos a ver de qué se trata en el Excel, el merge, que ya lo hablamos, y lo que vendría a ser darle tipo de dato a justamente a los datos, que esto es muy importante a la hora de crear tablas para luego usar en otras herramientas. Bueno, estamos en el Excel. Vamos a ver los puntos que hablamos. En la pestaña de inicio Home, por ejemplo, el uso de fuentes. Ven, por ejemplo, yo puedo seleccionar una de las columnas de la tabla, por ejemplo, nombre de producto, y cambiarle el tamaño mediante esta opción, o lo puedo hacer desde acá, más rápido. Si quisiera más grande la letra, lo aprieto. Puedo ponerlo en negrita, puedo ponerlo cursiva, puedo ponerlo subrayado, puedo cambiar el tipo de letra, por ejemplo, Arial. Arial está arriba de todo, ¿no? Tiene que estar, ¿no? Arial, aquí está. Y lo que puedo hacer también acá es cambiarle el color y el fondo. También puedo jugar un poquito con el tema de los bordes. Si vamos a la opción siguiente, que es la alineación, habíamos dicho del botón Wrap, que es, van a ver, si yo aprieto justamente lo tengo seleccionado, si yo aprieto así, lo que hace es que se pueda ver todo el contenido. Te ensancha el registro y te permite ver todo el texto, la cadena de texto. Eh, Hablamos también de lo que vendría a ser el merge. Si por ejemplo ya voy a ordenarlo por color, creo que ya lo habíamos hecho, pero lo ordenamos por color. Bien, si yo quiero hacer el merge acá no voy a poder porque estamos en una tabla. Tendría que pasar esto, si lo convertimos, ¿se acuerdan? A convertir el rango. Sí, le digo, se me va el slicer y esto está ordenado, yo puedo ponerlo en merge acá, le digo que sí, y me une el blanco en las tres celdas. Es más de visualización y no de gestión de datos. No es algo que yo recomiendo usar. Vamos a volver a lo que teníamos antes. Y por último habíamos hablado del tipo de dato. Yo por ejemplo acá puedo seleccionar toda la columna de precio. Ahí está. Y digo, bueno, esto quiero que sea una moneda. Entonces todo va a ser monedas. Más, cuando yo agregue un nuevo registro, por ejemplo el 21, y le pongo 100, ya va a ser moneda. Porque el tipo de dato ya es moneda. Igual que el stock puede ser un tipo numérico. Un número sin decimales. Así que esto es el punto de formato de celdas. Bueno, paso seguido vamos a hablar un poco de fórmulas y funciones básicas. Vamos a estar trabajando en Function Library, lo que ven aquí, pero no en todo, sino por ejemplo el autozoom, las cosas que podemos hacer con el autozoom, el tema de cómo calcular costos unitarios, ganancias, cantidades vendidas, el tema de lo que vendría a ser los valores en las columnas y a nivel de generación de KPIs. La parte de KPIs puede variar mucho en las empresas donde trabajan, pero esto les daría una idea de cómo lo pueden hacer con las funciones y fórmulas que te da Excel. Bueno, vamos a arrancar con la parte práctica en el Excel de los ejercicios de fórmulas. Así que vamos paso a paso, como hicimos con el otro ejemplo. Acá tengo una serie de puntos para guiarme en lo que vamos a hacer. Los primeros cuatro van a ver que tiene que ver con cómo usar el autosuma. Así que vamos a la pestaña de fórmula y acá vamos a agregar una serie de títulos. En el F2, cantidad de productos. En el siguiente, máximo precio. En el siguiente, mínimo precio. Y luego el precio promedio. Así que, ¿cómo obtengo esto de la tabla que vemos abajo? Cantidad de productos. Vamos a usar el autosuma que vemos acá. Es contar números. Los productos tienen un ID. Así que si nos acercamos a la tabla y buscamos la columna, por ejemplo ID, y buscamos dónde aparece la flecha negra, cliqueamos la flecha negra una vez que elegimos el autosuma, aparece esta sigla
la tabla lista de productos, la columna ID, presionamos Enter y ahí tenemos la cantidad de productos. Ahora vamos a el máximo. Para el máximo lo mismo, máximo, pero esta vez elegimos el precio. Hasta acá, precio. De vuelta. Vamos al mínimo. De vuelta, precio. Enter. Y por último vamos al promedio. Como ven es bastante rápido gracias a tener la tabla. Así que ponemos promedio. Bien. Hay una ventaja que si yo agrego un registro en la tabla, se me van a cambiar los valores y no tengo que indicarle nada. Justamente es una tabla. Así que ya tenemos los primeros 4. Los que siguen tenemos que agregar primero una columna de llama de costo. Así que directamente vamos al lado de la tabla. Acuérdense que si yo cargo una celda al lado de la tabla en la cabecera, se me va a agregar la columna automáticamente. Así que acá le pongo costo. Pongo Enter, acuérdense, ya tengo dentro de la tabla el costo. Y el costo le dijimos que es el 80% del producto. Esto es un ejemplo, no es algo que sea real. Por favor, no lo tomen así. Es simplemente para mostrar cómo funcionan las fórmulas. Y funciona también. Así que cliqueamos, ponemos 0,8. Que poniendo el punto ya alcanza. Por el precio. Y otra de las ventajas, una tabla te permite escribir solamente la fórmula seguido de la cabecera y te arrastra la fórmula. Ya tenemos el costo. Después tenemos ganancia unitaria. La ganancia unitaria la tengo como la resta entre el precio y costo. Así que podemos poner igual o más. Ponemos más, precio menos costo. Ven cómo queda la fórmula. Ponemos Enter y ya tenemos la ganancia unitaria. Después tenemos cantidad vendida y pronóstico. Cantidad vendida, pronóstico. Acá dijimos que es 10 para cada uno, así que es lo mismo. Indico 10 y acá sí tengo que llevarlo hasta el final. Una vez que tengo hecho esto, vamos a seguir con ganancia producto. La ganancia producto dijimos que es la multiplicación de ganancia unitaria por, acá abrimos corchete porque vamos a sumar dos celdas, cantidad vendida más pronóstico. Y ahí tenemos la ganancia. Seguido, perdón, ya tendríamos todas las columnas. Y ahora vamos a hablar de un concepto que es, bueno, una vez que estamos en tabla tenemos el beneficio de la pestaña de diseño de tabla. Y acá en las filas nosotros podemos seleccionar. Hay una selección que es fila de totales, ¿sí? En inglés es total rows, si no me equivoco, bien. Que una vez que seleccionamos esta fila, que es la última que se agrega acá abajo, nos permite jugar, ¿sí?, con todas las celdas que tienen número. ¿Ven? Les aparece como un múltiple choice que eligen. Bueno, por ejemplo, pueden elegir el máximo, pueden elegir la suma, pueden elegir la desviación, pueden elegir el promedio, el recuento. Bueno, pueden elegir varias funciones matemáticas y de manera muy sencilla. Acuérdense, una vez que yo selecciono esto, si yo agrego una fila y la lleno con diferentes valores, se van a afectar estas métricas de manera automática. Y si yo si tengo que quitar un registro, no puedo quitarlo desde acá. Se selecciona, acuérdense, yo me acerco a la tabla donde veo la flecha negra. Si yo selecciono con el clic del mouse, botón izquierdo, voy a estar seleccionando todo el registro. Acá tendría que seleccionar el último si quiero y eliminar, botón derecho del mouse, eliminar filas de la tabla y ahí me elimina la fila. Y esto es todo automático. Eso gracias a las tablas. Bueno, hasta acá vimos la parte 1 del curso que abarca hasta fórmulas y funciones básicas. Lo que sigue son referencias, manejo de datos y formato condicional, la parte de gráficos y validación también. Así que suscríbanse y próximamente van a tener la parte 2 del curso
y cualquier cosa me escriben, me pueden encontrar en el canal. Así que muchas gracias.